Bueno, y ahora llegó el momento de recibir a nuestra invitada de honor de la noche, Pilar Manchón. Pilar es una mujer que se las trae. Es referente del mundo de la tecnología y la inteligencia artificial y es una de las ejecutivas mujeres más reconocidas del medio en habla hispana. Pilar nació en Sevilla, España, y estudió filología inglesa, pero le encantaban las ciencias, así que decidió especializarse en algo que le permitiera unir las letras y la tecnología. Se fue a la Universidad de Stanford, en California, y terminó haciendo un doctorado en lingüística computacional. Y esto que suena capaz un poco lejano, en definitiva, es cómo hacer que las máquinas, los dispositivos y las personas nos comuniquemos mejor. Tan experta se volvió en la materia que fundó su propia empresa Indisys cuando regresó a España y logró vendérsela a Intel en nada menos que 30 millones de dólares. Cifras según se dice, porque ella no cuenta la cifra real. Luego Intel le pidió que se quedara como directora en sus oficinas en Silicon Valley. Allí fue ella y se quedó solamente 3 años. ¿Por qué? Porque la ficharon. ¿De dónde? De otra mega empresa, de Amazon. La invitaron a ser directora también allí, una de las empresas que, como ustedes saben, de las de mayor cotización del mundo en la bolsa, y se sumó al equipo de Amazon, que nos va a contar, pero acaba de aceptar un nuevo desafío, porque cuando estos talentos llegan a Silicon Valley, hay una pelea a ver quién se logra quedar con ella. Así que la volvieron a fichar y en julio de este año se animó a cambiar para un cargo de vicepresidenta de inteligencia artificial de Roku. Roku es una compañía líder en TV streaming en Estados Unidos. 1 de cada 4 televisores que se venden en Estados Unidos van con el sistema operativo Roku. Ella es la nueva vicepresidenta de inteligencia artificial. Vamos a darle la bienvenida a Pilar Manchón. Buenas noches a todos. Ante todo, es un honor estar aquí con ustedes esta noche y darles las gracias a Endeavor, a Andrés, a Joaquín, a Laura, al magnífico equipo de Endeavor de Uruguay, que ha sido pues fantástico, cariñoso y bueno, me han invitado aquí a que descubra Uruguay porque es mi primera vez aquí. Y yo, sin más dilación, tengo una pequeña presentación en la que me voy a presentar yo, aunque ya no sé, ya lo sabéis todo por parte de Laura, me lo ha contado todo. Y os voy a contar también un poquito de la aventura de Indisys, de mis experiencias, digamos, como emprendedora y los obstáculos que yo he observado en España y en algunos de los países latinos en los que he tenido la fortuna también de visitar. Y luego hablar un poquito de inteligencia artificial y de la importancia que tiene en la sociedad que viene. Lo primero es que soy de España, todo el mundo ubica Europa, España, y Andalucía es muy conocida por la alta tecnología. Todo el mundo piensa Sevilla, alta tecnología, inteligencia artificial, flamenco, naranjas, la Giralda, el sol, la playa, la sombrilla. Entonces, pues esa fue quizás la primera gran barrera, ¿no? Pero bueno, como yo estoy muy orgullosa de dónde soy y de mis orígenes, voy a hablar un poquito también de dónde vengo. Ese señor que ven ustedes ahí, que era un pastor de ovejas a los 9 años, se casó con esa señora, se compró un taxi, dejó las ovejas, se compró un taxi en Sevilla y se dedicó a tener niños. El mayor se convirtió en piloto. La segunda se convirtió en campeona del mundo de canotaje y en campeona olímpica en 4 olimpiadas. Y yo era la única normal de la familia, la que seguía estudiando. Y entonces, pues los 3 hijos de ese hombre y de esa mujer nos dedicamos a tener hijos y nos vengamos del abuelo ahora tirándole a los nietos a que se peleen con él. Entonces, ese es mi background, desde donde yo vengo. Yo vengo de una familia humilde. Me parece que no funciona este micrófono.
Y os voy a contar un poquito también pues, de mi historia personal. Lo que probablemente podáis ver es que soy la vicepresidenta de Inteligencia Artificial de Roku, todo se ve eso en mi perfil de LinkedIn, pero antes de eso estaba en Amazon AI, que fue una experiencia fantástica de 2 años donde aprendí muchísimo, sobre todo los principios del leadership que rigen la compañía y que verdaderamente te inspiran a ser un mejor profesional. Pero antes de eso estaba en Intel, que acabé en Intel porque les vendí una empresa de inteligencia artificial de la que voy a hablar un poquito más. Y también pues, pueden ver que estaba en muchas universidades, que me gusta mucho hablar, yo soy muy parlanchina, debe ser la parte latina, la parte española, la parte andaluza. Y luego también pues, que me gusta involucrarme en temas relacionados con la diversidad, las mujeres, el liderazgo y los temas de pues, los conflictos que tenemos a nivel de género. Y luego, mi superpoder es aparecer en las fotos con caras raras. Eso es lo que hago mejor de todo, eso es lo mejor mío. Entonces voy a hablar un poquito también de la empresa para que trabajo ahora, porque quizás no sea muy conocida aquí, pero como decía Laura, es una empresa líder de streaming de televisión que se fundó en el 2002 como una spin-off de Netflix. Netflix sí que lo conocen, ¿verdad? Sí, más o menos grande, pues eso. Este fue el primer dispositivo que inicialmente solamente hacía streaming de Netflix y luego se convirtió en una plataforma abierta en la que ahora ya hay muchísimos canales. Entonces, estos son la elección principal de dispositivos de streaming, pero también hay más de 150 modelos de televisiones que ya tienen el sistema operativo de Roku. En consecuencia, somos la empresa, digamos, que más horas de streaming tiene en Estados Unidos, aunque hay, como veis, hay jugadores como Amazon, PlayStation, Samsung y demás. Y además, un 25% de los televisores que se venden en Estados Unidos tienen el sistema operativo de Roku. Con lo cual, una empresa no todavía muy conocida, pero que ya está en 23 países, algunos ya en América Latina y en un futuro quizás también aquí en Uruguay. Y ahora también voy a hablar de Indisys, que ese es mi bebé, mi otro hijo. Tengo uno biológico y uno tecnológico. El tecnológico fue primero, el otro nació entre medio. ¿En qué consistía esta empresa? Esta empresa es una empresa de tecnología, de inteligencia artificial, que creaba asistentes virtuales inteligentes que tenían un cerebro artificial, capaz de mantener una conversación flexible, inteligente, multimodal y multilingüe con una persona para un objetivo concreto. Entonces era una diferencia brutal, porque en aquellos momentos lo único que había eran los IVRs estos del demonio que yo digo, que decía, para más información, diga información o pulse 1. Es ese tipo, esa experiencia de usuario fantástica que todos recordamos con mucho cariño. Entonces, pues nosotros cambiamos, digamos, esa forma de hacer las cosas y estos asistentes virtuales, que además eran preciosos, muchos de ellos mujeres, tenían estas pintas que veis aquí y que además eran muy inteligentes, muy amables, muy afables, muy humanos. Y además era una solución global, una solución multicanal. El objetivo de esta tecnología era que cuando tú llamas a una empresa, o sea, tú eres un usuario que llamas a una empresa, puedes llamarla, puedes escribirle por un correo electrónico, puedes mandarle por chat, Entonces, cada vez que tienes un contacto con esa empresa, te toca una persona nueva. Entonces, pues la que has hablado antes no sabe de nada de la anterior. Entonces, todo es como, bueno, yo le contaba a tu compañera que tenía este problema. Sí, le paso con, ay, por Dios, otra vez. Entonces, el objetivo era que tú empiezas una conversación en el canal que tú quieras, cuando tú quieras, la continúas en otro y es como si estuvieras hablando con la misma persona. Oye, venga, seguimos hablando por chat, que me compensa más. Te llamo luego cuando llegue a casa que tengo la tarjeta en otro sitio. Bueno, retomamos. Mira, muy Pilar, ¿qué tal? Seguimos con la tarjeta. No te tengo que explicar otra vez la conversación. Entonces, pues teníamos premios internacionales, clientes internacionales, y la verdad es que nos fue muy bien, ¿no? Porque estábamos haciendo las cosas bien. Suena una tecnología interesante, ¿sí o sí? Sí, ¿verdad? Y esto todo es pre-Siri. Pero claro, si naces en Sevilla es distinto a si naces en el Silicon Valley. Si yo hubiera nacido en California, igual no se llamaba Siri, se llamaba Pilar, la esta de Apple, ¿no? Igual, no sé. Entonces cuento un poquito el viaje, ¿no? Porque con esta tecnología tan fantástica, esta idea tan disruptiva, estas capacidades, esta oportunidad de negocio, estos premios internacionales, pues seguro que todo fue muy fácil, ¿o no? Entonces, bueno, pues yo iba allí buscando dinero
porque claro, todos los emprendedores tenemos que saber vender, ¿no? Y al principio no sabes, pero te estás vendiendo a ti mismo. Lo primero que vendes es el equipo, eres tú mismo, tu idea, tu capacidad, tu visión, tu todo, ¿no? Y luego además el proyecto, ¿no? Entonces yo iba y decía, pues somos una empresa de alta tecnología en Sevilla. Unas reacciones interesantes, ¿no? La investigación proviene de la Facultad de Filología. Perdona, que no te entiendo bien. ¿Qué me estás contando? Es tecnología líder en inteligencia artificial. Venga ya, que estamos... Estás tomando préstamos de broma, ¿no? Y luego ya cuando dices, somos líderes mundiales en nuestro nicho de mercado. Entonces ya la gente al suelo de vista, ¿no? Ya decía, venga, ya que ni me lo creo, aquí en Sevilla, y los españoles los peores, ¿eh? O sea, porque tú dices, yo no sé si es una cosa latina, pero es muy española. Los españoles nos decimos, si eres de aquí, tú no puedes ser muy bueno. Nos tiramos las piedras unos a otros. Esto es terrible. Bueno, hay otro español aquí, creo que... Pero bueno, entonces yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo nos ve el resto del mundo? ¿Qué pasó? Si tenemos premios, tenemos tecnología, estamos haciendo las cosas, los clientes están encantados con nosotros. Tienes todos los ingredientes, ¿por qué? ¿Qué nos ve el resto del mundo? Y esto fue lo que decidí. Un bicho raro, así como... Sí, así que tiene un determinado atractivo, pero no sabe si tocarlo por si es venenoso. Esa era la imagen que yo tenía. Digo, esta es como la gente nos ve, no sé por qué, pero es como la gente nos ve. Entonces, pues el camino fue más bien como este. Un desierto árido, con tropezones, donde realmente fue muy duro empezar, fue muy duro continuar, fue muy duro todo, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuáles son los retos? ¿Por qué tuvimos tantos problemas? ¿Cuáles son esos retos que tuvimos? Y a lo mejor uno de los emprendedores aquí se puede identificar con algunos, espero que no todos, porque esto hace ya unos años, espero que las cosas hayan mejorado, ¿no? El primer reto es la cultura del emprendedor. En España, los héroes son los futbolistas. Si eres emprendedor y muerto de hambre, eres un bendito. Si eres un empresario de éxito, eres un esclavizador que aprovecha el trabajo de los demás para enriquecerte. Entonces, pues con esa cultura, ¿no?, donde se va abogando por ser empleado por ser funcionario o por ser otro tipo de carrera, el hecho de ser emprendedor pues no era precisamente la carrera de elección ni de tus padres, ni de tus primos, ni de tu familia, ni de tu entorno en general, ¿no? Luego el prejuicio en sí, ¿no? Este prejuicio que está muy relacionado con las expectativas de qué es un emprendedor. Lo primero es que eres español, eres un emprendedor. Si vas a hacer algo, vas a hacer probablemente, pues no sé, una carnicería o algo, ¿no? O vas a poner un bar. En España hay muchos bares. O un restaurante, que se come muy bien en España, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay una serie de prejuicios. Luego el entorno, pues si todo el mundo hace eso, esto no acompaña. Aquí no se hacen estas cosas se hacen en otros países, en España no. Tú es que eres la ranita rara verde esa que veías antes, eres un bicho raro. Aquí no se hace eso, ¿no? La legislación. Yo recuerdo que cuando yo inicié todas estas cosas en España, pues no había una ventanilla única empresarial, sino que tuvimos que hacer, pues no sé, una cantidad de registros, de papeles, 2 semanas para que te dieran el título de no sé qué y al notario para no sé cuánto. O sea, que aquello era pues, una aventura en sí mismo, simplemente el trámite de poner en marcha la empresa, ¿no? Luego la falta de herramientas, cuando en otros países es sencillísimo, montar una empresa en 30 minutos y además tenías todo a tu... Pues ahí no había herramientas tampoco. El mercado tampoco te aceptaba porque eres español. ¿Cómo te voy a comprar yo una cosa de inteligencia artificial si tú eres de Sevilla? Hombre, por Dios. Ahí yo pensé en algún momento que si iba vestida de flamenca, igual tenía más aceptación. Pero no fui, me resistí. Y luego el tema de la preparación, ¿no? Pues sí, yo tenía muy buena preparación, yo me crié me eduqué en la universidad pública, en las escuelas públicas, y luego ya tuve la suerte y la fortuna de conseguir becas internacionales para ir a distintas universidades. Fui a Bélgica, fui a Edimburgo, fui a Stanford, y ahí fue ya por donde se me fue abriendo la mente, ¿no?, para ver todas las posibilidades. Te picas, te contaminas de ese gusanillo empresarial y empiezas a cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay en nuestra cultura? ¿Qué más hay? Por lo menos yo siempre hablo desde mi experiencia en España, ¿no? Esa falta de confianza que tenemos en nosotros mismos. Una mezcla de humildad rara de yo no. O sea, cuando en los mercados anglosajones los chavales ven que alguien hace algo, oye, pues si ese lo ha hecho, ¿por qué no yo? Y en España somos más bien, ¿cómo voy a hacerlo yo? Eso no, eso será para otro, no yo.
¿no? Las autolimitaciones personales, el yo no puedo, es lo primero que viene a la mente. La falta de apoyo, ¿no?, por las cuestiones culturales y educacionales que hablamos antes, ¿no? La falta de modelos también. Bueno, si tú no ves que la gente haga esto y que tengan éxito y que lo hagan bien, que se reciban el respeto, pues tampoco te anima mucho a hacerlo, ¿no? O el miedo al fracaso, porque allí si fracasas una vez te cuelgan el San Benito de fracasado y de ahí no levantas cabeza. Cuando en realidad en Estados Unidos el haber tenido 1 o 2 fracasos lo que hace es que seas más resabiado, más listo, la probabilidad de que la próxima vez que lo intentes lo hagas bien es más alta. En España no, porque en España somos todos muy listos y todos salimos corriendo, no aprendimos a andar ni a gatear, salimos todos corriendo. Entonces, pues es parte del problema la educación y luego la presión social en torno a todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Y a qué me lleva eso? Pues que, desgraciadamente, todos esos problemas nos llevan a educar a los niños, a las generaciones, a una cosa muy triste, que es querer ser mediocres. No, sí, lo he dicho bien. No es que está bien si acabas siendo mediocre, es que te voy a animar a que quieras ser mediocre. Qué triste, ¿no? A mí me da mucha tristeza comparar cuando en el Silicon Valley mi hijo con 6 años conoció a 3 astronautas y tú vas a España y te dice el niño al padre, papá, yo quiero ser astronauta, y le dice, niño, como si fuera, lo mismo que si fuera Harry Potter, yo quiero ser Harry Potter, pues igual. Eso de ser astronauta, ¿qué estás diciendo? Tú vas al cole y te haces médico, te haces abogado, te haces funcionario. Pero eso de ser astronauta es absurdo, no hay astronautas. En España tenemos 1 o 2. Seguro que el padre no le dijo que era como lo de Harry Potter. Pero es triste educar a los niños para querer ser mediocres, ¿no? Porque una cosa que tenemos allí también, desgraciadamente en muchos países latinos, es que no hay esa conciencia de que a todos nos tocan unas cartas. Algunas veces esas cartas son mejores que otras. El que le toca la escalera de color, fantástico, ¿no? Será difícil que fracase. A otros, pues nos tocan las cartas medio crecidas, pero mira, algo puedes hacer. Y luego hay el que no le toca nada. Y ahí ya tienes que ser creativo. Pero esas son las cartas con las que te toca jugar. Entonces, lo que escuchamos es el lenguaje, en algunas generaciones, y es culpa pues de la propia cultura y quizás de la falta de apoyo, de cosas como esta, ¿no? A mí no me dan una oportunidad, nadie entiende lo que quiero hacer, nadie arregla la situación, nadie me da las herramientas, yo tengo derecho, no me han dado la formación. ¿No es justo? La vida no es justa. Eso lo descubre la gente muy pronto, ¿verdad? ¿Y qué tipo de lenguaje tenemos que inspirar en otros? Pues voy a crear mi propia oportunidad. La oportunidad no se tiene que esperar a que le llegue a uno al regazo. Las oportunidades hay que crearlas. Voy a coger las riendas de mi destino. Esto lo arreglamos entre todos. Voy a crear las herramientas necesarias porque todavía no las hay. Yo tengo la responsabilidad de contribuir, no derecho a recibir. Tengo una responsabilidad. Me han dado la formación, ¿qué más tengo que aprender? ¿Dónde hay que ir para aprender esto? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están las fuentes de conocimiento? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es el que más sabe? ¿Cómo voy a cambiar el mundo? Ese cómo voy a cambiar el mundo, ese por qué no yo, ese yo soy capaz, eso es lo que tenemos nosotros, la responsabilidad de inspirar en nuestras generaciones y de asumirlo como propio, porque bueno, aquí estoy cantándole al coro, como quien dice, ¿no? Porque aquí son todos emprendedores y empresarios de éxito, pero me gustaría pasar de esta imagen a esta otra. ¿Cuáles son las claves? Pues la asunción de riesgo. El riesgo hay que abrazarlo, el riesgo está ahí y el que no arriesga no gana. El nivel de compromiso, el que no se moja, el que no pone la carne en el asador, pues es muy difícil que salga adelante. El optimismo, como dicen los Boy Scouts, ¿no? Hope for the best, prepare for the worst. Y yo te digo que yo, cuando conozco al señor Murphy muy de cerca y nos pasó de todo en la empresa, hay que prepararse para lo peor, ¿eh? Pero yo sigo siendo optimista. Luego la cuestión del honor. Una cosa que yo siempre aconsejo al tema a los emprendedores es que tengan muy en cuenta las líneas rojas, porque al final cuando llegan decisiones complicadas, cuando llevas años a las espaldas de esfuerzo, de cruzar un desierto muy complicado, cuando tienes a tu cargo empleados que han confiado en ti, inversores que te han dado su dinero, algunas veces se presentan tentaciones que hacen que dejes de ser tú mismo. Entonces, tener muy claras cuáles son esas líneas rojas que no hay que cruzar. La humildad
Hay gente muy lista. Yo normalmente no soy nunca la persona más lista de la habitación, gracias a Dios. Pero hay gente que se lo cree. Entonces, mantenerse humilde para saber cuándo hay que tener confianza en uno mismo y cuándo hay que saber escuchar a los demás. Porque más sabe el demonio por viejo que por demonio, decimos en España. ¿Eso se dice aquí también? Sí. Ah, pues ya está. Debe ser el mismo demonio. La voluntad, el trabajo duro. Las cosas no se regalan y es muy raro escuchar historias reales de emprendedores que han llegado al éxito, que han hecho lo que debían por casualidad y sin trabajar muy duro. Hay que hacer muchos sacrificios y la expectativa es esa, la determinación. Obstáculos va a haber, pero si te rindes al primero o al segundo, en realidad no estás para el mundo del emprendedor. La confianza en uno mismo, como decía otro, y luego el sentido de comunidad. Esto no es una aventura que se aprenda en solitario, que se emprenda en solitario. Esto es una aventura donde tienes que agrupar a los que están a tu alrededor, donde tienes que echar una mano, donde tienes que motivar a tu equipo, donde tienes que inspirar a la gente, donde tienes que ser líder y además ayudar para que el resto siga ayudando a los demás. Es un pay it forward, ¿no? Es una forma de crear comunidad desde tu país, desde tu región, desde tu disciplina, tu entorno, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito de la inteligencia artificial, porque era todo tan positivo que ahora voy a hablar de la inteligencia artificial, que es un poquito más interesante que otras cosas. ¿Qué se viene a la mente cuando decimos inteligencia artificial? ¿Quién se acuerda de Terminator? ¿O de Ex Machina? ¿Alguien ha visto la película Her? ¿Sí? ¿Nadie? Yo sé que es tarde, pero por favor contésteme. Sí, son todos modelos muy positivos, ¿no? Tenemos unas psicomaníaca asesina, tenemos otro que sí también, Matrix, que no está. Son todos modelos muy positivos. Hablamos de modelos positivos antes, y la inteligencia artificial, los que tenemos en general, son muy buenos. ¿Qué buscamos con la inteligencia artificial? ¿O qué es la inteligencia artificial? Pues son agentes que pueden llevar a cabo tareas. Hay tipos de inteligencia artificial que es narrow versus general, o sea, narrow intelligence es la que se centra en hacer cosas concretas, tareas muy específicas, y general intelligence es lo que vemos en las películas, porque eso todavía a día de hoy no existe. Una inteligencia capaz de simular o superar la inteligencia humana, capaz de aprender de todo y hacer de todo. Eso no existe. Luego hay distintos tipos de estrategias: observar, o sea, aprender a partir de observar patrones o aprender a partir de instrucciones. La inteligencia artificial más tradicional está basada en reglas y heurísticas, donde tú dices, esto es lo que tienes que hacer. Y la de machine learning está basada en datos, donde tú observas patrones en esos datos y a partir de ahí aprendes. Y luego están los tipos de datos, ¿no? Está el big data contra el small data, ¿no? ¿Cuántos datos tengo, de qué calidad, cuánto ruido hay en esos datos? Y luego está si los datos están o no estructurados. ¿Y eso qué significa? Pues si están etiquetados o no. Si tengo muchos datos y sé lo que hay ahí exactamente, los tengo todos etiquetados y ordenaditos, o no. Tengo que hacer ese labor de etiquetado o tengo que entrenarlos de otra manera para eso. Y luego dentro del aprendizaje automático está el supervisado o el no supervisado y todo tipo de algoritmos, porque no hay un solo algoritmo, una aproximación que sirva para todo. En función de la calidad y la cantidad de datos que tengas, de lo que vayas buscando, del campo de aplicación, de los contenidos, etcétera, aplicas uno o aplicas otro, aplicas una combinación, aplicas muchos. Sencillo, ya tenemos todos un máster en inteligencia artificial. Pero la realidad es que las tecnologías actuales, el nivel de inteligencia artificial que tenemos, es que hace que sean excelentes a tareas muy concretas. Pero cuando nos metemos en algo que tenga contexto y que tenga una capacidad general, ahí no somos capaces de hacer grandes cosas. Es siempre una combinación de cuando hablamos del estado actual de la inteligencia artificial, muchas veces la gente se confunde y piensa en Terminator, cuando en realidad estamos muy lejos de ni siquiera poder hacer algo complejo. Y lo más gracioso es que hay un entorno así que dice, bueno, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, ¿no? Si la tecnología es lo suficientemente avanzada, no se distingue de la magia. Y eso es lo que la gente ve en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una cosa así como mágica que tú le echas datos y haces, ¡oh! Fantástico, ¿no? Ese es el concepto que yo cuando voy a casa me encuentro con mucha gente, ¿no? Pero la realidad es que la inteligencia artificial está todavía en pañales y como nuestros hijos va a crecer rápidamente. Y hay que prepararse,
porque todavía no estamos ahí, pero ya ha llegado a un grado de madurez suficiente para que podamos hacer muchas cosas con ella. Pero hay retos y compromisos. ¿Cuáles son los retos que se reflejan en el tema de la introducción de la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, el tema de si la inteligencia artificial está en la nube o está en el dispositivo o en arquitecturas híbridas entre los dos, y las repercusiones y las consecuencias de uno y de otro con respecto a la seguridad, por ejemplo. La personalización contra la privacidad. Es decir, si yo quiero que me des un servicio personalizado para ti, lo que te gusta, cuando te gusta, en todo momento, pues tendré que saber lo que te gusta, cuando te gusta y cuando lo quieres. Y eso significa que sé mucho sobre ti. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que sea privado o que sea personalizado? Y ahí entran todos los temas de, bueno, hasta dónde se puede llegar, cuánto se puede inferir, cuánto es la gente consciente, cómo es de consciente de cuántos son los 3 pasos de inferencia que se pueden dar a partir de cruzar datos provenientes de distintas fuentes. Y es cuando se tiene esa sensación de gran hermano, ¿no? Es decir, ¿cómo sabes eso? Bueno, porque si juntas 2 y 2 y 3 y 4, y al final sabes más de ti de lo que tú te puedes imaginar, ¿no? El concepto de agency, que yo no sé si se traduce como agencia realmente en español o no, porque ya llevo demasiado tiempo en Estados Unidos y me estoy contaminando del inglés. ¿Qué es agency? Cuando tenemos inteligencia artificial que está en casa, como un asistente virtual, y te hace una recomendación, la recomendación que te hace es porque el que ha construido ese asistente virtual piensa que es lo mejor, porque el cliente del que ha construido ese asistente virtual quiere que le digas eso, o porque verdaderamente es lo que más te interesa a ti. ¿Lo tenéis claro? Cuando Alexa te da una recomendación, cuando Siri te da una recomendación, cuando Cortana te da una recomendación, ¿es lo que quiere Microsoft, Apple o Amazon que escuches? ¿Es lo que quiere el cliente de Microsoft, Apple o ya no me acuerdo, Amazon, que escuches? ¿O es lo que tú verdaderamente necesitas en ese momento, dada la información que tenemos sobre ti? ¿No? Cuestión ética importantísima, ¿no? Porque si yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo es porque creo que lo estás diciendo para mi beneficio, no para el beneficio de otro. La cuestión de seguridad, la cuestión de confianza, la cuestión de si puedo delegar determinadas decisiones en esas entidades que me conocen, que están en mi casa, que trabajan para mí y que están haciendo recomendaciones. Ahora bien, si esas recomendaciones son lo mejor para mí, no lo mejor para un tercero que yo desconozco. La cuestión de políticas. Hay normativas que me aseguren a mí que los datos que se están recolectando y la manera de las que se están haciendo las cosas están de acuerdo con las políticas de privacidad. ¿Sabe la administración, saben los organismos cómo funcionan estas tecnologías? ¿Están capacitados para tomar esas decisiones? ¿Alguien ha visto el interrogatorio de Mark Zuckerberg cuando el tema de Cambridge Analytica? Fue interesante, ¿verdad? Es interesante que determinados señores del gobierno de los Estados Unidos no supieran cómo gana Zuckerberg dinero. Sí, interesante. El tema de los prejuicios en los datos. Esa es una conversación que a mí me encanta tener. ¿Cuál es el combustible de la inteligencia artificial? Gracias. ¿Y los datos los generamos? Los humanos. Y los humanos somos todos perfectos. Y no tenemos prejuicios, ni somos racistas, ni somos xenófobos. ¿Verdad que no? Y los datos que generamos, en consecuencia, son perfectos. Y los datos con los que alimentamos la inteligencia artificial hacen que la inteligencia artificial sea perfecta. Ahí ya tiro el micrófono y no hace falta que explique más. ¿Cómo esperamos que la inteligencia artificial tenga un nivel libre de prejuicios si nosotros mismos no somos capaces de darle los datos que sean libres de prejuicios? ¿Cómo vamos a esperar que un coche autónomo tome una decisión filosófica que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de determinar si es la correcta o no es la correcta? Y es un ejemplo que yo le daba en unas conversaciones hoy. Yo me monto en un coche autónomo y llevo a mi familia detrás. Y ahora me salta un chiquillo, un chavalito, delante del coche. ¿Qué hago? ¿Pego un volantazo y mato a la familia o arraso al chiquillo?
Si eres un humano, pues unos harán una cosa y otros harán otra, pero con las máquinas no se puede dejar de manera aleatoria. Ah, pues esto te toca como la lotería. Si pasa, igual te mueres o igual arrastras al chiquillo. Eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque tenemos que garantizar que las decisiones éticas que se están tomando no son opacas, son transparentes. Pero con el deep learning, con el aprendizaje profundo, no sabemos. No sabemos exactamente en virtud de qué se está tomando qué decisión. Puede ser por la razón equivocada. Y de ahí el peligro, de ahí el miedo. Entre Terminator, el que no sé lo que estás haciendo, que además eres mágico y no te entiendo, pues estamos casi como en la Edad Media diciendo, está aquí en las brujas. Si es que al final no se sabe lo suficiente. ¿Y cómo combatimos eso? Pues lo combatimos con la educación. Porque los datos son importantísimos, los datos son la clave de todo. Pero si la gente no entiende cómo funciona el tema de los datos y el tema de la inteligencia artificial, pues al final iremos en un mundo donde se utilizan determinadas cosas, pero que la gente no entiende en sí misma. Y eso crea distorsión, crea problemas, crea revoluciones. ¿Qué se puede hacer con la inteligencia artificial? ¿Alguien recuerda al señor Arquímedes? Que dijo, denme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, pues yo digo, dado suficientes datos de calidad y suficiente capacidad de procesamiento, la inteligencia artificial hará de todo. Esa es la predicción. ¿Qué puede hacer? De todo. Pero todavía no. Todavía no hemos llegado a ese punto de madurez. Y ahora tenemos la posibilidad de empezar, por lo menos, a vislumbrar qué tipo de acciones tenemos que tomar nosotros antes de que ese futuro ya llegue. Porque esto es fantástico. Que la inteligencia artificial te ayude a predecir cuándo es el próximo terremoto y que puedas evacuar las ciudades y que no muera nadie, es estupendo. Que se pueda predecir dónde va a surgir la siguiente epidemia, es fantástico. Prevenimos que la gente se muera. Ahora también está el futuro del trabajo, del que todo el mundo habla. El 5% de los trabajos son automatizables al 100%, el 30% de las actividades son automatizables en un 60%, el 50% de la economía mundial básicamente es automatizable por inteligencia artificial y robots. Eso afecta a 1,2 billones de trabajadores y a 14,6 trillones en salario. Estamos hablando de cifras astronómicas. Estamos hablando de que eso es principalmente en los países como China, India, Japón y los Estados Unidos, ya eso remonta al 50% de estos números. Esto es según un análisis de McKinsey. ¿Qué hacemos? Porque esto es solamente el principio. Y ahora ya no funciona el chisme. Esto es solamente el principio. Ya se están dando casos donde los robots son capaces de hacerse con lo que serían teóricamente puestos de trabajo. ¿Es este el problema? Si miramos atrás en la historia, vemos que en cada disrupción tecnológica, en cada revolución industrial siempre ha habido algo. Cuando llegó Internet, por cada puesto de trabajo que se perdió se crearon 2,4. El trabajo no se destruye, se transforma. Pero eso que se lo digan al camionero, que se quede sin trabajo cuando el camión se conduzca solo. Porque el camionero, que será un señor de 50 y tantos años que lleva toda la vida conduciendo y que eso es lo único que sabe hacer, pues no se va a poner a arreglar coches de Tesla, ¿no? Se va a ser muy complicado. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Paramos el tren del progreso? ¿Paramos la inteligencia artificial? No, lo que habrá que hacer son buscar soluciones sociales que ayuden a esa transición, que haga que no haya comunidades que son más vulnerables que otras. ¿Es este el futuro que nos espera? ¿Cuántos piensan que sí? ¿Nadie? ¿Cuántos piensan que no? ¿Nadie? Es que estáis dormidos. Cuando yo enseño esta transparencia, mucha gente realmente piensa que es el futuro que nos espera, pero si esperáis a pensar, es ridículo, porque humanizamos todos. A ver, si yo soy un robot, ¿por qué demonios me voy a poner a escribir a máquina en un ordenador si yo lo puedo hacer automáticamente, casi telepáticamente, me enchufo y ya está? No, voy a estar recogiendo papeles en un cajón. Pero eso que es absurdo, ¿no? ¿Qué papel van a jugar esto? ¿Van a estar luchando con nosotros? ¿Van a estar ayudándonos a hacer las tareas de la casa? ¿Van a ser miembros del equipo con los que trabajas? ¿Van a ayudarte cuando estás enfermo? ¿O van a hacer otro tipo de cosas? No sabemos, ¿no? Hay mucho campo ahí
elucubrar. Como decía Margaret Atwood, toda tecnología humana tiene un lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza. Bueno, sí, aquí hay gente de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero es cierto, el lado oscuro de la fuerza. Pero también, como decía Voltaire, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo estoy diciendo Voltaire, pero todos estáis pensando en Spiderman, ¿a que sí? ¡Ah! Que os lo he visto, así es que... En fin. También hay otro señor que en paz descanse, Stephen Hawking, que definía la inteligencia como la capacidad de adaptarse al cambio. Y el cambio es lo que viene. No solamente estamos desarrollando inteligencia artificial, sino que tenemos que demostrar la inteligencia natural que nos queda, intentando adaptar nuestra sociedad al cambio que viene. Estamos demostrando cómo de inteligentes podemos ser. Según decía Albert Einstein, en toda dificultad hay una gran oportunidad. Entonces tenemos la oportunidad de que con la inteligencia artificial y la robótica creemos un mundo próspero, un mundo de ventajas, un mundo donde no tenemos que trabajar 80 horas a la semana, un mundo donde podemos centrar parte de nuestros esfuerzos en disfrutar de la vida y cuidar de la familia, porque somos más productivos, porque hay para todos. En lugar de crear víctimas, creemos un mundo más feliz y es nuestra responsabilidad, porque somos los que estamos aquí con otras personas, los que tenemos la visión y la educación para hacer algo al respecto. Entonces tenemos también la responsabilidad de utilizar nuestro círculo de influencia para hacer lo que cada uno buenamente pueda. Y eso empieza con la educación, educando a los hijos, educando a los amigos, educando a la familia, educando a los hermanos, a los vecinos, a los primos, a los turistas, a todo el mundo. Y la democratización de la inteligencia artificial. Si al final esto se centra única y exclusivamente en unos poderes fácticos, en solamente algunas empresas, en solamente algunos países, en solamente algunas organizaciones, al final no se llega a su objetivo. Hay que crear herramientas que pongan la inteligencia artificial y todos los beneficios que conlleva al servicio de la humanidad, para la salud, para la educación, para la búsqueda de nuevas fuentes de energía, para limpiar, para todo lo que se pueda uno imaginar. Y voy a terminar ya con un chiste. ¿Conocen ustedes el chiste de susto o muerte? No, es un chiste español, qué pena. Es un chiste infantil, así que no me juzguen muy dramáticamente. Y además no soy muy buena contando chistes. Pero le dice uno a otro, susto o muerte. Y le dice el otro, susto. Y le dice, ¡buh! Y dice el otro, pues vaya susto. Y dice, puedo haber elegido muerte. Pues igual, estamos aquí ahora mismo en un momento donde hay que adaptarse o morir. Y tú dices, me adapto, o si no, muere. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Qué conferencia más espectacular. Te vamos a robar unos minutos más, ¿sí?, para hacerte algunas preguntas que esta audiencia quiere conocer. ¿Nos sentamos? Ya nos dejaste a todos convencidos que esto es como un tren imparable y que todos tenemos que estar preparados para cuando llegue. Acá en esta gala hay representantes de una cantidad de sectores empresariales, de servicios profesionales, constructoras, real estate, instituciones financieras, gente de gobierno también. ¿Cuáles crees que son los sectores que más pueden sacar provecho de la inteligencia artificial y qué tendrían que hacer en este momento los empresarios uruguayos para prepararse para eso? ¿Cuáles serían los 3 pasos así fundamentales que crees que tendrían que implementar? Yo creo que uno de los pasos fundamentales es identificar qué avances hay actualmente en la inteligencia artificial, de lo que se están beneficiando tanto competidores en ese ámbito como espacios que son cercanos al tuyo, porque muchas veces lo mejor es la polinización de diversos espacios para ver qué se puede hacer con esas disrupciones. Entonces, mirar alrededor en el mundo. Hay que estudiar, hay que ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo, por qué se está haciendo, qué me falta a mí y cómo va a cambiar eso mi mercado. Porque el problema no es solamente el que seas más eficiente, seas más rápido, bajen los costes o generes nuevos productos. El problema es que muchas de estas disrupciones cambian totalmente el modelo de negocio. Pensemos, por ejemplo, en lo que significó la música por Internet para el negocio de la música.
¿Cómo cambió eso? ¿Cómo cogió a la gente por sorpresa? Y entonces cambió completamente el modelo de entender la música y cómo se... Pues igual, ¿no? Eso puede pasarte en tu propio espacio. Entonces hay que estar pendientes no solamente de las innovaciones tecnológicas y de cómo afectan a uno, sino cómo disrupcionarse a uno mismo y cómo pueden cambiar los modelos de negocio, las formas de interacción y las necesidades. Pero ¿y en la empresa hay que asignar un equipo a investigar eso? ¿Tienen que estar todos los líderes de la empresa mirando lo que pasa alrededor? ¿Qué recomendás? Como decir, bueno, mañana nos ponemos en campaña para subirnos a este tren. ¿Qué acciones específicas crees que hay que hacer? Bueno, yo creo que el liderazgo ejecutivo de la empresa tiene que estar al cabo de la calle de esas disrupciones. Aquí esto no se puede delegar en que haya un becario mirando a ver si hay algo nuevo. Se puede tener becarios, se puede tener un equipo, se debe de hecho tener un equipo especializado que esté investigando, pero es la responsabilidad de la directiva echar al cabo de la calle, por lo menos a alto nivel. No hay que saber hacer el algoritmo, no es que uno se vaya a poner como CEO de la empresa a desarrollar los modelos de inteligencia artificial, pero sí que hay que entender cómo funciona, hay que manejar el lenguaje asociado a eso y hay que saber cómo afecta al negocio, porque es una parte crítica del futuro de prácticamente todas las industrias. Y luego también tener un equipo, una persona, un experto en función ya del tamaño de cada uno que esté muy metido, ya sea en la investigación aplicada, ojo, que no hay que inventar un algoritmo nuevo, simplemente en saber qué es lo que hay y cómo se aplica a mi campo. Tener un pequeño o grande equipo en función del tamaño y las necesidades de la empresa que vaya abriendo esa brecha y que vaya ayudando a la evolución de esa empresa hacia la infraestructura y la arquitectura que va a necesitar en muy poco tiempo. Y a nivel de la educación, que también mencionabas como una de las áreas donde más disrupción puede hacer, ¿cómo te imaginás el salón de clases del futuro o la escuela del futuro? Bueno, yo es que soy muy imaginativa, ¿eh? Bueno, pero nos encanta que lo compartas. Sí, bueno, a día de hoy ya afortunadamente los chavales tienen medios que no teníamos nosotros en nuestra época, ¿no? Ahora ya tenemos el One Laptop per Child, acá, plan Ceibal. Tenemos tablets, tenemos incluso pizarras electrónicas, hay muchas materias, pero lo que no tenemos todavía son, por ejemplo, profesores virtuales. Entonces pensamos que la educación tal y como está ahora requiere que haya unos señores que están más o menos motivados porque le pagamos más o menos mal, no es ni menos, no, le pagamos mal a los profesores, y que estén motivados para bregar con entre 30 y 40 chiquillos a la velocidad y con las necesidades que cada uno tenga. Las expectativas de eso pues no son muy halagüeñas. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos un profesor virtual basado en inteligencia artificial que pueda dar una enseñanza personalizada a cada uno de esos chavales en base a sus necesidades, en base a su nivel, en base a su capacidad, en base a sus preferencias, en base a su disponibilidad de tiempo, porque hay personas que tienen otras responsabilidades, y que además haya una persona que monitoriza eso, pero ya a otro nivel, de parte de la educación más humana, de parte de preguntas que no se le hacen a una entidad virtual, ¿no? Esa es una parte del futuro. Luego también con utilización de determinadas técnicas como de Brain Computer Interfaces, BCI, que se llama interfaz de comunicación directamente con el cerebro, se puede ya predecir cuál es la probabilidad de que una persona, un niño, haya asumido un contenido ya como propio, lo haya memorizado. Entonces, ¿cuántas posibilidades nos abre eso de saber, bueno, esto ya lo he asimilado, paso al capítulo siguiente? ¿Cómo deficiente podemos ser? O esto todavía no lo tengo integrado, lo tengo que repasar todavía más. ¿Cuánto más podemos aprender? Estamos hablando de la interacción de la inteligencia artificial con la realidad aumentada. ¿Cuánto más fácil es no que te expliquen cómo se arregla esto y tener que desplazarte, sino verlo, tocarlo, manipularlo, verlo desde cualquier ángulo, jugar con ello a tu propia velocidad y en tu propia habitación, en el momento que quieras y con toda la información? ¿Considerás que en nuestros países, estamos acá desde el sur, donde quizás a veces los recursos para invertir en investigación, en desarrollo, en este tipo de cosas no son tan grandes, considerás que vamos a poder incorporar esos adelantos en la educación o que va a haber una división y van a unos países quedar más rezagados que otros? Yo soy de la opinión de querer es poder. Entonces dificultades hay de todo tipo y como decía antes, a unos nos tocan unas cartas, a otras. Hay países que están en determinadas zonas de desarrollo que tienen más obstáculos que otros, pero la realidad es que la educación es el futuro del país. Es el futuro de la generación. Entonces, si no invertimos en la educación de las generaciones futuras, estamos asumiendo que no van a avanzar a la velocidad que el resto del mundo lo va a hacer. Y entonces el gap
entre donde estamos hoy y donde vamos a estar mañana va a ser más grande. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que adelantarse a eso, hay que invertir en educación, hay que hacer lo imposible, no ya lo posible, sino lo imposible, por hacer que las generaciones que vienen estén en el leading edge, estén al cabo de la calle y tengan una oportunidad real de competir a nivel global, porque no nos engañemos, Uruguay es pequeñito, pero Uruguay no está compitiendo consigo mismo, ni está compitiendo con Argentina, ni está compitiendo con Brasil, está compitiendo con el mundo. Con el mundo, totalmente. Vayamos un poco a tu historia de emprendedora, cuando creaste Índices, cuando hiciste rondas de levantamiento de capital, antes de venderla a Intel, ¿te chocaste con situaciones difíciles? Nah. Sí. Un socio que se quedó con la propiedad intelectual. Que lo quiero mucho. Lo querés un montón. Empleados que robaron información confidencial de la empresa. ¿Cómo hiciste para lidiar con estas situaciones? ¿Qué recomendás a los empresarios, a los emprendedores que están acá? ¿Cómo hace uno para prevenir estas cosas que son tan de la naturaleza humana, no? Bueno, también se puede prevenir solamente algunas cosas, hay que ser cauto, ¿no? Cuando tienes un cofundador, incluso cuando tienes un inversor, en realidad es casi como un matrimonio. O sea, que piénsate muy bien con quién te casas, porque luego los divorcios son feos, en la mayoría de los casos. Sobre todo si hay pasiones exorbitadas, ¿no? Entonces, bueno, el problema de cómo prevenirlo, pues por lo pronto, no confiar en que si eres un miembro de la familia, si eres un amigo, si yo te quiero mucho, confío plenamente en ti, no lo vamos a poner por escrito, es todo de palabra, no olvídate, vamos a ponerlo por escrito, que quede meridianamente claro cuáles son las funciones, las responsabilidades y qué pasa si mañana ya no nos queremos tanto. Eso tiene que quedar meridianamente claro, independientemente de quién sea tu socio cofundador y de que llevéis 20 años de relación. Y luego, por otra parte, pues solamente se pueden tomar determinadas medidas. Yo en la gestión de equipos soy muy partidaria de la confianza. Yo quiero un equipo en el que yo pueda confiar. Yo quiero un equipo en el que cada miembro del equipo, en la medida de lo posible, sea mejor que yo en algo, o tan bueno como yo por lo menos en muchas cosas. Quiero gente de la que me rodee y pueda aprender, de la que me discuta si me equivoco, gente que tenga, como dicen en inglés, spine, ¿no? Espina dorsal, que los tenga bien puestos, decimos en España. Qué brutos somos en España. Acá también, no te preocupes. Con las mismas expresiones y todo. En fin, dejé la copita de vino que me tomaba. De buena calidad. Buenísima, sí. Pero en realidad todas estas cosas no se pueden completamente prevenir. Al final que te sale rana y te vas a equivocar. Entonces, ¿qué pasa? Pues como yo decía, vas a pasar obstáculos, vas a llevarte desengaños, va a haber traiciones, va a haber momentos en que te cuestiones tu capacidad, tu nivel, incluso si eres listo. Yo algunas veces pensé, yo debo ser tonta, la más tonta del universo porque me han engañado 3 veces. Por favor, ¿a quién engañan 3 veces? Bueno, no confiaba, ser, ¿no? tonta de nada, ni un pelo en ese momento tenés. te sientes tonta del bote. O sea, luego ya te lo piensas y te dices, bueno, a lo mejor no soy tan tonta, pero en ese momento te sientes mal porque piensas que es culpa tuya, pero la realidad es la que somos humanos, no todos tenemos los mismos valores y hay quien se deja llevar por la avaricia, por la codicia o llámese lo que sea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues confiar en uno mismo, saber que no todo va a salir bien y cuando salgan las cosas mal, pues arrearse los machos y tirar para adelante. Es que no hay otra. Perfecto. No, yo sé que no es una solución muy práctica, pero es la única que tengo. No, pero tiene que ver con el espíritu también emprendedor Sí. y con sacar energía después de los tropezones. Te voy a traer otra experiencia difícil que tuviste, que la contabas. Contame. Quiero que la cuentes en profundidad. Sí. Estabas también levantando una ronda de capital para Índices. Un año antes de venderla a Intel por 30 millones, estabas levantando una ronda de 5 y obviamente estabas en reuniones con una serie de potenciales inversores, haciendo tu pitch, contándoles, y de pronto surgió en la conversación que tú te estabas divorciando. Y es verdad que un potencial inversor te dijo, ¿cómo voy a invertir en una mujer que se está divorciando? ¿Es cierto? Sí. ¿Y por qué crees que pasan esas cosas? ¿Y a qué otros temas te has enfrentado siendo mujer emprendedora? Bueno, yo creo que además se le escapó, porque se le notó en la cara. Se le escapó. Se le escapó. El hombre lo estaba pensando por dentro y estas veces que estás pensando y te sale solo. Y en el momento reaccionas como diciendo, no debería haber dicho eso.
Pero bueno, mi reacción también estuvo muy bien, porque digo, pues igual que inviertes en un hombre que se está divorciando, igual, ¿no? Pero la realidad es esa, la realidad es que siempre hay una imagen mental de una mujer siendo pues un ser sensible, un ser frágil, un ser que, bueno, que si pasa por una dificultad pues se va a derrumbar. Entonces, ya, lo que yo veía casi como pasando como una película de cine en la mente de este señor era, si tú te estás divorciando debe ser un manojo de nervios, debe estar destrozada, ¿cómo voy a invertir en ti? Porque seguro que el fin de tu vida ya ha llegado, estás en lo más miserable de tu... Bueno, a lo mejor leí un poquito más de la cuenta, pero... Pero te has topado con más de una situación en la cual el hecho de ser mujer te hizo actuar de una manera diferente o te sentiste tratada distinta. ¿Sos una firme defensora de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Sí, ¿no? Y además esa posición evoluciona. Y le contaba con algunas compañeras que he conocido, unas señoras estupendas aquí también, algunas de mis experiencias y de mi evolución como mujer y como persona en este mundo, ¿no? Porque bueno... Lo primero es que al principio te ofende eso de que te digan que te voy a ayudar por ser mujer o que tienes una cuota porque sos mujer, ¿no? Yo, cuando era más jovencita, mucho más joven de lo que soy ahora, pues sí, todavía muy joven. Muy joven, en los 30 estás, igual que yo, ambas. Bueno, cuando era todavía más joven, pues yo casi me ofendía cuando escuchaba esto de las cuotas. Decía, ¿cómo que cuota? A mí que me den un puesto, que me lo den porque me lo merezco y porque soy mejor que todo el resto de los tipos que hay allí, no porque soy mujer. No, me parecía ofensivo, ¿no? Pero luego llegas a la realidad y yo digo, un momento. Es que no todos pasamos por la misma carrera, es que no todos tenemos la misma trayectoria. Es que cuando resulta que los dos estamos haciendo una maratón y este señor va corriendo y le van dando agua en el camino y tú vas corriendo detrás y te vas metiendo a zancadillas, la probabilidad de que tú llegues a la meta es inferior, créanlo. Sí, si no te ayudan y encima te metes en zancadillas, es mucho más difícil que llegues a la meta. Y si vas con tacones, ni te cuento. Entonces, claro, cuando te das cuenta que es que tú tienes otro tipo de obstáculos de los que la mayoría de los hombres ni siquiera piensan, ni siquiera se imaginan, son totalmente inconscientes. Yo esta conversación la tengo con mi padre y con mi hermano. Y no se dan cuenta de la carga que muchas veces tienes que soportar, ¿no? Con los temas de acoso, con los temas de las situaciones. Veníamos hablando en el coche de eso, Totalmente. ¿no? Una conversación con mi hermano, que mi hermano es un tío estupendo, lo habéis visto, un piloto fantástico. Y no es machista, es español nada más, pero no es machista. Pero yo le explicaba, decía, no, es que tú vas a hablar con un inversor. Bueno, me decía, ¿yo por qué iba a hablar con un inversor si yo ya tengo los aviones? Pero digo, tú ponte en mi papel, tú imagínate que tú vas a hablar con un inversor y te dice el inversor, pues vamos a tomar un café, o vamos a tomar una copa, vamos a charlar de tu proyecto. Tú te tienes que pensar si es que quiere meterte mano, ¿no? Pues no. Pues nada, pues todas las mujeres en algún punto tenemos siempre que estar a la defensiva y pensando, vamos a ver, ¿esto es una conversación de negocio o no? Y luego dice, pero bueno, ¿cuántos hombres hacen eso? ¿Es el 90%? Digo, no, del 100% solamente hay 2 o 3 que hacen eso. Pero tú estás con los 97 restantes con las uñas fuera porque no sabes quiénes son. Y como no sabes quiénes son, tienes que tratar a los 100 iguales. Entonces tú cuando vives con ese resquemor ya eso te ayuda. Tú te tienes que pensar cómo te cortas la falda que te estás poniendo y si van a interpretar una cosa u otra. Tú te tienes que pensar si el tacón es más alto o más bajo, si el escote se te va más o menos. Eso no lo tienes tú que pensar. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de prejuicios que se asocian a las mujeres y que definen tu papel, tu nivel de inteligencia y tu capacidad. Y eso no lo sufren los hombres. Es más, en California, cuanto más así vayas con pantalones guarrillos y chanclas, que eso que más listo eres, ¿no? Si yo voy así en chancla y eso, pues me escuchan igual, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es un mundo que se pueda equiparar entre un hombre y una mujer. Las herramientas que se usan, las armas que se usan, y cuando tú llegas a la meta, después de haber recorrido esa maratón en tacones, pues es normal que no seas igual que los que han llegado a la meta contigo. Es que has tenido que correr 3 veces más y lo has pasado 3 veces peor. Entonces sí que hay que guardarle sitio a esa señora, que no es que no se lo merezcan menos, es que algunas veces no tienen oportunidad porque le han puesto tantas barreras en su vida que como en el último instante no le eches una mano, no llega. Y se lo merece. Entonces, hasta que lleguemos al punto en que esas barreras desaparezcan, tiene que haber un periodo de transición en el que ayudemos. Porque no podemos tener un policía en cada consejo de administración, en cada entrevista de trabajo o en cada entrevista de búsqueda de capital. Y como eso no es factible, pues hay que poner otro tipo de herramientas. Muy bien.
Pilar, vamos a pasar brevísimamente por tu etapa en Amazon, una compañía increíble. La enorme mayoría de esta sala es usuario o en algún punto ha sido usuario de Amazon, pero como usuarios simplemente conocemos precisamente la cara que nos muestra a nosotros, pero no entendemos por qué es de las compañías que van a llegar al trillón de capitalización bursátil. ¿Cuál es la salsa secreta? ¿Qué es lo que tú descubriste trabajando allí y que dirías, por eso es que esta compañía va a llegar al trillón en breve? Bueno, antes de contestar voy a decir dos cosas. Lo primero es, ¿hay alguna Alexa en el edificio? La desconectamos, que si no luego llega Bezos y no se habla de los secretos de Amazon. Y lo segundo es que yo me he enterado que tenéis una empresa que se llama Tienda Mía, sí. Que me ha resultado espectacular. Entonces yo animo aquí a todos los asistentes a que compren cosas en Tienda Mía. Por lo menos que además de aquí y que hace un trabajo espectacular, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que yo he aprendido en Amazon, que sí que es verdad que es una empresa espectacular, es lo que llaman ellos los leadership principles. Entonces, cuando tú haces una entrevista de trabajo con Amazon, lo que se va buscando es lo que ellos dicen el raise the bar. O sea, ojo, que no estés al nivel de la gente que ya está trabajando en Amazon, sino que trayéndote a ti ese bar suba. O sea, que seas mejor que lo que ya tenemos. Esa es la expectativa. Con lo cual van creando un círculo virtuoso de ir mejorando cada vez que contratan a gente nueva. Se va buscando a gente que te supere, gente que esté por encima de la media de eso, con lo cual es fantástico. Y luego además, de la mitad de esas entrevistas, no es solamente tu capacidad técnica, tu capacidad de liderazgo, tus habilidades, tus logros, tu currículum, en qué universidad fuiste, qué notas tuviste, sino la mitad de esa entrevista es sobre tu alineamiento con estos principios de liderazgo que tienen que ver con, por ejemplo, think big. En Amazon no se hace nada pequeño, todo tiene que ser a lo grande. Hay que pensar a lo grande. Se empieza pequeño, pero el objetivo ya está en irse a nivel global. Porque Amazon es una bestia enorme, entonces a mí que sepas hacer algo en pequeña escala no me sirve. Eso es una prueba de concepto. Piensa a lo grande. Dive deep. No te quedes en la superficie de qué se está haciendo y por qué, sino métete y entiéndelo bien hasta que sepas el porqué de las cosas. Para que luego puedas delegar, puedas entrenar, puedas tomar decisiones. Entonces, hay una serie de principios que ahora están en 14 porque va cambiando, de vez en cuando se inspiran y hay uno nuevo, que realmente yo no los conocía antes de ir a Amazon. Cuando hice mi entrevista de trabajo, decía como 15 entrevistas de trabajo, porque te entrevistan mucho. Pero lo sentí como propio, porque yo sin darme cuenta de que eran principios que yo, bueno, teóricamente tenía escritos detrás de una tarjeta, en realidad yo los había aplicado en mi vida, ¿no? Entonces eso es lo que va buscando Amazon. Y no pensemos que ese es el único paso, es decir, a la entrevista te vas, tú los cumples, estás alineado teóricamente, chapo, ya está. No. Esos principios se implementan y se viven en cada metodología, en cada proceso, en cada reunión. De hecho hay un paso atrás como diciendo, estamos tomando esta decisión de acuerdo a estos cánones. El cliente es lo primero. The most customer-centric company in the world. Y eso se vive en la empresa, eso se vive en todas las reuniones. ¿Esta decisión que se está tomando es lo mejor para el cliente o no? O nos estamos un poco así mareando pues, con otro tema de cuánto dinero estamos ganando. Estas son reuniones que yo he tenido en las que se hace esa reflexión. Y a mí eso me parece precioso. Me parece que mantiene la cultura, me parece que mantiene el day one que dice Jeff Bezos, ¿no? Siempre sigue siendo el día uno, donde tus principios, tú empiezas con esos principios, es tu base, son tus cimientos y esos no los cambias. Eso los retroalimenta y consigues que los que entren sean de esos mismos valores y los refuercen cada día más. Yo creo que esa es la clave del éxito de Amazon. Un aprendizaje espectacular para todos los que están escuchando. Y para terminar, Pilar, queremos que nos compartas más de todo lo que sabes. Cuando en tu presentación mostrabas cómo el sur de España, Sevilla, se asociaba a las sevillanas, a las naranjas, al flamenco, y no necesariamente a la tecnología. En Uruguay nos pasa un poco eso. Tenemos una industria de software muy pujante, que le ha ido muy bien, pero sin embargo, en términos generales, cuando uno dice Uruguay, piensan en jugadores de fútbol famosos,
piensan en la carne uruguaya y quizás no nos identifican de manera inmediata como innovadores tecnológicos. Sin embargo, hay empresas, tú recién mencionaste Tienda Mía, en el escenario hubo otros emprendedores también, que les está yendo bien. Pero ¿tú crees que desde el sur, desde acá, desde Sevilla, tú lo demostraste, desde Uruguay, crees que es posible crear el próximo Uber, el próximo Apple? ¿Y qué es necesario para crearlo? ¿Qué tendríamos que tener? ¿Qué 2 o 3 condiciones tendríamos que tener como país para que eso suceda? Bueno, ojalá tuviera yo todas las respuestas, entonces sería presidenta mañana, a pesar de los candidatos que tenemos aquí. Pero no me interesa la política. No, dejando las bromas a un lado, yo creo que el tesón es una de las cosas más importantes. Yo, muchas de las cosas que he conseguido, contra todo pronóstico, porque ya siempre cuento que estábamos predestinados al fracaso, ya he hablado de mi amigo Murphy, que estaba en todas las facetas de nuestra vida, ha sido por cabezonería, ha sido por decir, esto va a pasar como que me llamo Pilar y no me voy de aquí hasta que esto no pase. Sino, pues, a veces cuando los datos no son suficiente punto de convicción, pues ya decía, teníamos premio, teníamos no sé qué, y a pesar de eso, siendo de Sevilla, siendo de España, como que no te creía nadie, ¿no? Pues eso va a pasar, nos vamos a encontrar pues con ese juicio, esos prejuicios de valor que a veces cierran las mentes de las personas que toman decisiones. Pero contra eso, ¿qué tienes? Pues demostrar con datos sin cejar en los esfuerzos y seguir buscar, porque siempre hay un camino. Uno no falla hasta que no deja de intentarlo. Entonces hay que seguir intentando. Yo estoy francamente encantada de los proyectos que he tenido oportunidad de conocer, porque me han parecido una calidad excepcional. O sea que un aplauso a Endeavor, a Uruguay, porque la calidad de los proyectos es espectacular. He conocido a emprendedores que me han encantado, que son tipos y señoras inteligentísimos, con mucha capacidad, con una formación, con una visión. ¿Y qué hay que hacer? Pues yo creo que Endeavor ya está haciendo una labor estupenda de identificar esos agentes de cambio que son los que verdaderamente van a ayudar al país a evolucionar. Y creo que hacer incluso un poquito más a la hora de inspirar, porque no es solamente aquellos que ya saben que pueden, es aquellos que pueden pero no lo saben todavía. Entonces hay que cambiar esa forma de pensar, hay que incentivar a intentarlo más, a no tener miedo al fracaso que hablábamos antes, a darles las herramientas, a facilitar todo y a que no les dé miedo coger el toro por los cuernos, porque en realidad hasta donde sabemos tenemos una vida que vivir y hay que aprovecharla, ¿no? Y hay que darse a lo máximo, hay que entregarse uno a las pasiones, hay que enamorarse de un proyecto, de una ciencia, de lo que quieras, porque se puede hacer de todo, se puede ser bailarín de flamenco, se puede ser chef gastronómico, no hay que hacerse ingeniero de inteligencia artificial, pero cada uno innova como puede. Cuando hay ese espíritu emprendedor, cuando es parte del ADN de un país, de una familia, de una cultura, se cambia la forma de pensar, se abraza el cambio, se abraza el futuro, se abraza esa evolución, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Yo hablaba siempre de la educación. Es que hay que cambiar la forma de educar a los niños, es que los niños tienen que soñar y pensar que son ellos los que pueden cambiar el mundo, porque no les estamos mintiendo, es cierto. Cada niño tiene el poder de ser un agente de cambio y tienen que estar convencidos y tienen que salir al mundo con ganas de comérselo y no asustados por lo que viene. Es que el mundo que viene es complicado, bueno, ¿y qué? Yo soy más complicada, más cabezona y me lo como. Entonces hay que cambiar esa actitud, hay que salir con ganas de comerse el mundo y convencido de que uno puede con todo, porque hay muchas pruebas de ello. Tenemos modelos, tenemos gente, tenemos hombres y mujeres capaces y tenemos la fuerza, tenemos todos los ingredientes. Entonces, pues nada, salir adelante y comerse el mundo. Buenísimo, Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias, querida.